Bueno, ¿cómo están estudiantes? En este video vamos a revisar de manera directa y puntual la introducción al estudio de los bienes de cambio, o bien conocido como lo describe la norma internacional de contabilidad 2, los inventarios. Los inventarios. Miren, hemos hecho y realizado ya el estudio de dos rubros importantes como son el activo disponible. Luego vimos el exigible y dentro del activo corriente está este último rubro que son los inventarios. Un rubro muy importante y la descripción de esta norma internacional de contabilidad, la 2, la cual ustedes han trabajado, nos presenta la importancia suficiente de que nosotros tengamos que hacer un estudio necesario de este rubro, un estudio oportuno, necesario y pertinente. ¿Por qué? Porque como dicen, el objetivo es definir el tratamiento contable de los inventarios, que es un tema fundamental. Miren, tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que debe reconocerse como un activo para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos. Todo ese proceso del diferimiento, reconocimiento, es que se estudia en esta norma internacional de contabilidad 2. Y lo más importante, que esta norma suministra una guía práctica para la determinación de este costo, cuánto cuesta el inventario, así como para el subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizable. Memorícense muy bien esas tres palabras que conceptualizan algo importante en la evaluación de los inventarios: el valor neto realizable. También suministra directrices sobre las fórmulas del costo que usan para atribuir costos a los inventarios. Partiendo solo de este objetivo de la norma internacional de contabilidad 2, nos posicionamos en esta parte principal, que es el estudio de los bienes de cambio. Y acá hago mención, extrayendo la conceptualización de la norma internacional de contabilidad, hago mención de algo importante, una mención de algo importante. Los bienes de cambio o inventarios o activo realizable constituye el activo más importante en una empresa o comercial o industrial. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante realizar el control? ¿Por qué es el activo más importante? ¿Por qué creen ustedes que será el activo más importante los inventarios? Por una simple razón: por el adecuado control y la evaluación que se determina para establecer el resultado de las operaciones del periodo que se reporta. Este correcto tratamiento de los inventarios nos va a llevar a obtener un correcto resultado de las operaciones del periodo. Si no realizo o aplico apropiada y oportunamente el control y la evaluación de los inventarios, mi resultado va a ser un resultado mentiroso, no va a ser un resultado real, y voy a basar la presentación de mi información con resultados que no son netamente verídicos, muy bien establecidos. ¿Por qué también serán importantes estos activos en la empresa comercial? Porque la empresa comercial gira el negocio, giran sus transacciones por la comercialización de estos inventarios, y también las empresas industriales hacen la misma operación. Entonces, este concepto que quede claro. Usted, contador, cuando realice la aplicación de la norma internacional de contabilidad 2, cuando realice esa aplicación, tome en cuenta que está aplicando esta técnica en el activo más importante de toda empresa comercial o industrial. Algunas definiciones largas que las tenemos que mencionar, es menester mencionarlas,
Decimos que los bienes de cambio o los inventarios adquiridos o producidos, ¿no?, para su posterior comercialización, eh, o los que están en proceso, o los que están terminados, o los que van a ser consumidos en el futuro en el proceso, correspondan a una actividad comercial, pueden ser clasificadas en las siguientes: en mercaderías, productos terminados, productos defectuosos susceptibles a ser vendidos, productos defectuosos susceptibles a ser corregidos, partes semi-elaborados, piezas que deban ensamblarse, producción en proceso, material directo o materia prima. Miren, es una lista grande de los inventarios. No solo había sido un inventario de mercadería, existen inventario de productos terminados, defectuosos, defectuosos susceptibles. En sí los inventarios entran en escena en todo el proceso de la industrialización de un producto terminado, porque se hacen cortes, lo vamos a decir así, o se hacen periódicamente revisiones, levantamiento de inventarios a una determinada fecha. En el caso de las comerciales, con regularidad se hacen a fin de cada mes y a fin de año. Y en las comerciales, el fin de año comercial es el 31 de diciembre de cada año. En las industriales es el 31 de marzo de cada año. Por lo tanto, cuando se hace este levantamiento de inventarios, que se hace con corte a una fecha, no vas a tener todos los productos terminados en una empresa industrial. Te vas a encontrar con productos que todavía están siendo producidos, que todavía están siendo procesados, o algunos que han sido procesados de manera incorrecta y necesitan realizarse algunas correcciones. Por eso es que no solo va a existir inventario de producto en proceso, producto terminado, va a existir productos en proceso, inventarios de materia prima, en fin, el inventario no es uno solo, son varios inventarios. Pero no se preocupen, estos inventarios de los productos terminados, procesados, corregidos, semi-elaborados, este estudio lo va a realizar en la materia de costos. Así que se va a volver experto en el control de inventarios en la materia de costos. Podemos definir qué es una mercadería, una existencia de mercadería. De manera simple, es lo que está, es lo que se encuentra almacenado en alguno de nuestros ambientes propios de la empresa. Es lo que tenemos disponible en la empresa. Si me dedico a vender, no sé, relojes, me voy al almacén y verifico cuántos relojes hay de manera física, ¿no? Dos conceptos, físico y valorado. Ahora ahí entran estos dos conceptos. El valor físico, o perdón, la existencia física y lo valorado. Si tengo un inventario de 10 relojes, muy buenos, relojes suizos que cuestan muy carito porque son de buena duración, de buena fabricación, los relojes suizos tengo 10 puede estar en mi control de inventarios, en mis Cardex, 10 relojes y me dirijo al almacén, hago el recuento, tienen que estar los 10. Ese es el control físico, están de manera física los 10. Pero ¿cuánto es que cuestan estos relojes? No para vender, sino cuánto me costaron estos relojes. Ahí está el valor, el término valor neto realizable. A estos relojes le tengo que asignar todos los costos, gastos en los cuales incurrí desde que adquirí como mercadería estos relojes de un distribuidor o tal vez lo importé de Suiza, desde que sale de los almacenes de Suiza. Son relojes suizos, repito. Es embarcado, pasa el canal de Panamá, llega a Chile, de Chile se embarca a, a los camiones, llegan acá a aduana, se hace el proceso de desaduanaje, llegan recién a mi tienda. Durante todo ese proceso, desde la salida de la fábrica en Suiza, estos relojes han surtido varios hitos, varios puntos donde se han ido erogando ciertos importes de dinero, seguros, transporte, impuestos, y todo eso se fue pagando, se fue pagando.
Por eso es que en Suiza un reloj me puede costar unos 500 euros, un buen reloj es suizo, un Rolex, unos 500 euros, marca Rolex, pero esos 500 euros durante todo el proceso en tránsito que va desde Suiza hasta Bolivia, se aumentan unos 50 o 60 euros. Por eso es la diferencia de muchos productos donde se los fabrica. El costo es muy variable de lo que cuesta acá. Es variable, es incrementándose todos esos gastos. Entonces, yo le tengo que asignar un valor para realizar la venta, por eso es el valor neto de realización, el valor neto. Todos los gastos lo voy sumando, materiales, seguros, mano de obra, todo lo que ha incurrido en el gasto, y llego a tener mi producto en mi tienda, en el mostrador, los relojes están para venderse, pero ya está el reloj con el valor y el costo de cada una de las etapas en las cuales he incurrido para que el reloj se pueda vender, el valor neto de realización. La existencia de mercadería representa uno de los elementos más importantes, ya habíamos reflexionado en eso. Gran parte de sus recursos están invertidos en este rubro. Las empresas comerciales tienen invertido no en activos fijos, no en algunas inversiones en otras empresas, todo el dinero, su capital está invertido en la mercadería, porque esa mercadería le va a generar ingresos y resultados positivos, porque es la fuente principal de los ingresos. Si no aplico una buena evaluación de estos inventarios, voy a estar generando resultados negativos y no así positivos como quieren obtener las empresas. Ahora es importante, muy importante, que nosotros comprendamos que la evaluación, perdón, que la exactitud y evaluación de estas existencias tienen que aplicarse con una técnica para la cual nosotros tenemos que comprender muy bien la norma internacional de contabilidad 2. Esto es muy importante porque puedo caer en el error de subvaluar. ¿A qué me refiero? A que sigamos con los relojes. Si el reloj me costó todo traerlo desde Suiza y ponerlo hasta mi mostrador para la venta, 550 euros más los costos, puede ser que me haya olvidado de evaluar y no aplicado muy bien la técnica de evaluación y haya omitido algún otro costo en el cual haya incurrido para evaluar adecuadamente y yo haya subvaluado, es decir, que no le esté aplicando muy bien la evaluación. Eso es algo catastrófico, porque le estoy generando un gasto. No voy a obtener utilidad jamás, voy a obtener puros resultados negativos. También la sobrevaluación, que yo estoy afectando de manera exagerada, de manera nada criteriosa, la valuación a este activo. Y el resultado no va a ser un resultado cierto, va a ser un resultado incierto, un resultado ciego, que no me va a reflejar una situación financiera correcta. Si existe subvaluación, como dice por ejemplo, de las existencias finales, voy a tener un resultado negativo, pero si existe una sobrevaluación, también voy a obtener un resultado que no va a ser muy cierto. Tengo que controlar y no queda ahí, también tengo que contabilizar y a eso se llama, a esa operación de control y contabilización de existencias, es cuando yo puedo tener el control necesario sobre la evaluación de mis inventarios. Y para esto tiene que existir el debido proceso para poder controlar que no haya fuga de inventarios, que el stock vaya, como les digo, vaya generando una dinámica muy apropiada para la empresa. Es decir, que si compro, también tengo que vender, que no se queden estocados los productos en mis almacenes. Por eso es que se sigue una secuencia desde el departamento de compras, que compra la mercadería,
el departamento que recepciona la mercadería, el que almacena, el que entrega o despacha a los clientes, el que entrega o despacha a las agencias, a las sucursales, los servicios, quien devuelve la mercadería, cómo se registra de los proveedores, la mercadería por parte de los clientes. Todo esto tiene que seguir una secuencia lógica, pero no se queda en secuencia, puede estar muy bien registrado en los CARREX y demás, pero no queda ahí. Esto lo tiene que reflejar también la contabilidad. Por eso es que Almacenes tiene que presentar la misma información y los mismos resultados que se presentan en la contabilidad. Y bueno, el efecto de la evaluación de los inventarios, y esto es un dato muy interesante, es un juego muy interesante. ¿Qué es lo que pasa cuando el inventario final, al hacer la evaluación, se sobrevalúa? Es decir, que se le asigna un mayor un mayor importe de evaluación. Que si vale 100, yo lo sobrevalué, me exageré y vale 120, la utilidad del periodo incrementa. Y si la utilidad del periodo incrementa, esto no está correctamente expresado, no está correctamente presentado, y si la utilidad aumenta, el impuesto anual aumenta. Y yo afecto y le asigno un gasto innecesario a la empresa. Por eso tengo que evaluar muy bien los inventarios. Pero si lo subvalúo, la utilidad del periodo reduce. Si no le asigno una buena evaluación a mis inventarios, la utilidad del periodo se reduce y yo no le genero los rendimientos que la empresa necesita. Por eso es muy importante aplicar una técnica apropiada de la evaluación con un criterio amplio y grande en el manejo de la contabilidad. ¿Y qué pasa con el inventario inicial? Cuando se sobrevalúa el inventario inicial, la utilidad del periodo reduce. Y cuando se subvalúa, incrementa un efecto inverso al inventario final e inventario inicial. Tengo que tomar en cuenta estos dos aspectos, de evaluar lo correcto y que no le genere gastos extraordinarios a la empresa o le genere resultados negativos de los cuales ninguno de los socios ni de los propietarios se va a sentir cómodo y feliz. Seguimos con el control y la contabilización. Es una acción que se ejerce sobre las mercaderías a través de sus diferentes unidades de departamentos, lo que hemos visto, ¿no? La secuencia. Volvemos a repetir la secuencia del departamento de compras, recepción y todo ello. Existen sistemas de control de inventarios. No les estoy diciendo sistemas informáticos, sino sistemas de control de inventarios. Todo negocio comercial, y son mucho más los negocios comerciales en nuestro país que los negocios industriales, así es que le debemos aplicar el debido cuidado al estudio de este rubro, el del realizable, de acuerdo a la naturaleza. La naturaleza es comprar y vender, esas son las operaciones. Tiene que establecer todo negocio, toda empresa, toda unidad comercial, tiene que establecer un sistema para controlar y evaluar las existencias de mercancías. Muy importante esto. ¿Por qué? Porque de lo contrario voy a correr el riesgo de la subvaluación o la sobrevaluación, lo que habíamos conversado. En la práctica, jóvenes, en la práctica existen dos sistemas de control de inventarios. Dos. Y de ahí se desprenden unos subsistemas, pero existen dos, los más grandes. Es un sistema periódico, que es el método de costos incompletos, y el otro es un sistema perpetuo, que es el método de costo completo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que el sistema periódico no ejerce un control permanente de entradas, salidas y saldos de existencia de mercaderías. ¿A qué se refiere eso? Que el sistema periódico se lo hace, este control del sistema periódico de inventario se lo hace a fin de mes o se lo hace una sola vez a fin de año. El sistema periódico se lo hace periódicamente, semanal,
mensual o quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual. No se lo hace día a día. Siendo así que no se lo hace día a día, no se hace el control día a día de todos estos materiales, productos terminados, y no se ejerce una modalidad para establecer la existencia final, es decir, no saben si tienen o no el dato exacto de las mercaderías en almacenes. No se sabe. Solo van y ven, ah, bueno, hay mercadería, vendamos. Pero no saben cuánto de mercadería tienen en sus almacenes. Es un sistema periódico, por eso, porque se lo hace de manera periódica. De manera periódica. Y en este caso resulta imprescindible realizar un recuento físico de las existencias, hacer un recuento a fin de año y hacer una reconstrucción, un trabajo más duro, hacer la reconstrucción de todo lo que ha pasado en el año con los saldos finales que se tienen a la fecha del inventario. Esta información que suministra no es muy útil para la toma de decisiones, porque los que manejan, administran los almacenes, los inventarios, tienen que tomar decisiones de comprar o no comprar más inventarios. ¿Cuál material, cuál inventario es el que rota más? Nos seguíamos con el ejemplo de los relojes. ¿Qué modelo de relojes son los que salen más, podríamos decir? ¿Y en qué temporada? ¿Y cuáles son los menos? Pero si no ejerzo un sistema de control del día a día, yo no puedo tener esa información. Y puedo estar por simple conocimiento y experiencia comprando modelos de relojes que tal vez tengo un montón en mi almacén y yo no lo sé porque no ejerzo un control diario. El sistema periódico es un sistema que se aplica en nuestro país, sí, se lo aplica, tiene sus consecuencias, sí, pero se lo sigue aplicando. Y eso afecta a la toma de decisiones. Por eso es que quedó en desuso hasta cierto modo, pero muchas empresas las siguen aplicando. Pero aquí viene el otro sistema, que es el sistema perpetuo, que es el día a día. Día a día, día a día se va controlando los inventarios, se va manejando los inventarios, se tiene la información actualizada en el día. En el día. Se trabaja bajo un sistema de registro, se mantiene siempre al día. La gran ventaja es que la información es real y oportuna. En este caso es una información no actualizada que solo por tanteo o por cálculo se lo puede conocer en el sistema periódico. Pero en el sistema perpetuo tengo la información en el día, de manera real y oportuna. Un poquito la desventaja es que se requiere el mantenimiento de registros completos de existencias, es decir, que tengo que contratar un almacenero para que vaya alimentando día a día el sistema y yo tenga datos correctos, datos precisos, datos actualizados. Existe, dice, un método de costos completo, existe, cuando el control de inventarios es permanente o es perpetuo, mediante las respectivas tarjetas de control físico y valorado, los CARDEX. Y se utiliza este método en las siguientes cuentas que lo hemos visto en el activo exigible, existencia de mercaderías, y salió un poco recortado, pero es costo de mercadería vendida. Esas dos cuentas que controlan el movimiento contable de los inventarios. ¿Qué es la cuenta existencia en mercaderías? ¿Cómo se mueve esta cuenta? Se debita por los siguientes conceptos: el valor de la factura, de los fletes, otros recargos, en todo caso deducidos del IVA, y por la actualización de acuerdo a disposiciones vigentes en nuestro país. Las normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información financiera también regulan las actualizaciones y nos exigen, nos dan algunas exigencias necesarias para tener actualizados estos saldos. ¿Y cuándo se acredita? Esta cuenta se acredita cuando cuando se venden la mercadería, cuando se venden los productos o cuando nos devuelven o cuando devolvemos mercaderías, perdón, al proveedor, que nos entregan una mercadería defectuosa y nosotros se las devolvemos. En esas ocasiones es que se acredita. Como existe una sola cuenta de control, que es existencia de mercaderías, se tiene que utilizar
subcuentas necesarias para cada producto a objeto de controlar la existencia física y su costo. Muy importante las subcuentas. Y el costo de mercadería vendida, cómo es que se mueve, ya lo vimos en el estudio anterior, pero lo vamos a ver en la manera práctica, que se debita por el costo de la mercadería vendida y se acredita por la devolución de mercaderías efectuadas por el cliente, devoluciones en ventas. Y cierre también del periodo o de la gestión. Bien, veamos el sistema de control periódico. En el sistema de control periódico no existe el control permanente de existencias del día a día. De modo que para reconocer o conocer el costo, eso es importante, tengo que saber el costo de la mercadería vendida o el material consumido, se debe obtener previamente el costo del inventario final. Tengo que empezar por el estudio del costo, de determinación del costo del inventario final. Y se debe efectuar un recuento físico al final de cada periodo, mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual, valorar de acuerdo con la técnica de evaluación aplicada por la empresa, las recomendadas también por Servicio de Impuestos Nacionales y las normas de contabilidad. Se denomina un método de costo incompleto. Miren, el sistema periódico son dos, no olviden, sistema de control periódico y sistema de control perpetuo. Porque a través de los registros contables no es posible llegar a determinar el costo unitario real de cada producto. No se puede el costo unitario determinar. Debido a que en el control de la operación de compra y venta intervienen varias cuentas como por ejemplo inventario inicial, compras, más el inventario final, recargos en compras, fletes, devoluciones, descuentos y en ventas, ventas netas, recargo en ventas, devoluciones. Son varias cuentas que entran en escena y en este sistema no se puede evaluar cuánto entra, cuánto sale, cuánto me devuelven, cuánto devuelvo, cuánto queda obsoleto, cuánto se ha dañado, no lo puedo hacer. Pero tengo que realizar, bueno, si al final este sistema periódico sigue en vigencia, aunque no lo utilicen muchos, lo tengo que conocer. Lo tengo que conocer. Vemos aquí la conceptualización de cada uno de los conceptos, que es inventario inicial, que son compras, que son recargo en compras, fletes a cargo en compras, devoluciones, rebajas en compras, que es el inventario final y que es un descuento por pronto pago. Cada uno conceptualizado para que usted pueda revisar esto y entender mejor y aplicar estos conceptos en el estudio del activo realizable. ¿Qué sistema de inventario? Perdón, hablando sigue del sistema de inventarios periódicos, el que se utiliza, ¿no? Y utilizado por negocios que compran y venden una gran diversidad de productos, porque imagínense cómo realizan el control de sus inventarios los supermercados, las ferreterías, que manejan muchos productos, no solo venden un producto o 10 o 20 tipos de productos, venden inmensidad de productos diversos y las farmacias también, ¿no? Algunos almacenes grandes también. El control de mercaderías en la aplicación de este sistema tiene serias limitaciones, lo que habíamos reflexionado, para proporcionar información oportuna debido fundamentalmente a la mecánica del registro contable utilizado, porque no se utiliza, no se maneja en este sistema las cuentas, existencia de mercaderías y costo de mercadería vendida, simplemente se aplica a la cuenta compras. Cuando se determina el inventario final, se necesita hacer un recuento físico. Eso es menester, como una ley, como una ley. Valorarlas de acuerdo al método de control de inventario adoptada. Vamos a ver en el estudio algunos métodos. Este hecho significa tener que cerrar los almacenes, miren, perjudicando la continuidad de las ventas al público. Estas son las desventajas de utilizar este sistema periódico. Después de varios días de recuento físico, su monto debe introducirse a la contabilidad, haciendo artificios contables para que coincida la contabilidad con el recuento físico. La norma internacional de contabilidad 2 que han leído reconoce como técnicas de evaluación en el método periódico los que primero entran y los que primero salen, el método PEPS y el costo promedio ponderado, y se los representa
en las siguientes escenas: en la identificación específica, en el precio de la última factura, un promedio simple, un promedio ponderado, un inventario de primero en entrar, primero en salir, un inventario de último en entrar, primero en salir, la utilidad bruta, costo. Son técnicas que se van utilizando para hacer la evaluación del inventario final, porque no se puede evaluar el inventario intermedio. Solo se evalúa en el sistema periódico, el método periódico, el inventario final. Y estas técnicas son las que existen. Y vamos a ir viendo estas técnicas en la clase, en qué consiste la identificación específica, en qué consiste la técnica del precio de la última factura, el promedio simple, promedio ponderado, primero en entrar, primero en salir, los últimos en entrar, los primeros en salir, la utilidad bruta y algunos ejemplos para poder realizar estas valuaciones, o el costo del mercado o el más bajo, cómo es que se valúa de manera directa esta técnica del costo o mercado el más bajo, el valor neto de realización. Llegamos acá. Estas técnicas que hemos visto acá lo vamos a ver en la clase, así que acá en esta presentación es la introducción, la parte teórica, para que eso nos ahorremos este tiempo y entremos en la clase directamente a desarrollar la parte práctica. ¿Qué es el valor del mercado? Se considera el costo de reposición, es decir, yo puedo comprar hace algunos meses atrás un producto, pero durante el tiempo va a fluctuar el valor y yo tengo que hacer un análisis, un estudio de mercado para ver que en el mercado el costo que yo tengo asignado a cierto producto sea similar al que esté costando en el mercado. Entonces, tengo que hacer ese análisis para evaluar, para ver cuál es más bajo, o bien el costo de el que tengo registrado, o bien el costo que, que esté en el mercado en la fecha de la comparación. Se compara cada uno de los ítems o tipo de artículo con el valor de mercado de cada uno de ellos. Tornillos, sierras, en el caso de una ferretería, si en el mercado la competencia está manejando un precio similar, porque yo tengo que actualizar el valor de mis productos. Comparar cada una de las clases de los artículos del inventario, comparar el total del inventario al precio de costo, es una comparación de lo que tengo yo registrado en la contabilidad con lo que el mercado me ofrece. Y bueno, llegamos a esta otra vez a hablar de estas tres palabritas: el valor neto realizable o el valor neto de realización. Este es el importe neto en el cual la entidad espera obtener por la venta de los inventarios en el curso normal de la operación. Este método, costo o valor neto de realización, se puede aplicar por partidas individuales, agarrando categorías, grupos o líneas de productos, o por todo el inventario de manera general. ¿En cuánto espero realizar este producto? Me costó, más todos los gastos incurridos, seguros, 10 bolivianos. Pero como yo quiero ganar algunos bolivianos más, no lo voy a vender a 10, lo voy a vender a 12, 13 o 14 o 15 o a 20 todavía, para que mi valor neto de realización sea efectivamente realizado y se realice con una buena utilidad. El costo de las mercancías vendidas, ¿qué son? O costo de ventas, o costo de mercadería para la venta. Es un método sencillo de calcular. Es sumarle al costo, es decir, a todo lo que me costó, el costo neto de las compras, el inventario inicial, obtenía el costo de las mercancías disponibles para la venta, deducir de este valor el inventario final. Esta es una fórmula que se aplica para determinar el costo de las ventas. También lo vamos a ver en la clase, también lo vamos a ver con ejemplos. Esta es la parte introductoria que me habla la NIC 2, la norma internacional de contabilidad. Específicamente me va hablando de todo esto, hice un resumen, ustedes lo han leído y, y bueno, esto es importante: las mediciones, el costo de los inventarios, costo de adquisición, de transformación, todo eso lo que les hablé está aquí en la NIC 2. Les repito que hice un resumen, las fórmulas también, cómo reconozco el gasto,
Cuando los inventarios son vendidos, el importe en libros de los mismos se reconocerá como gasto del periodo en que se reconozcan correspondientemente los ingresos de operación, qué información tengo que revelar en los estados financieros. En las notas tengo que ampliar todas estas cuestiones que tengo que representar en las notas de los estados financieros, bueno, la fecha de vigencia y algunos pronunciamientos. ¿Cuántas hojitas? Creo que son 3 hojitas o 5 hojitas, que no es mucho y que ustedes han leído y en la clase lo vamos a ver. Muy bien, esa es la parte del activo realizable o bienes de cambio o inventarios.